Hoy voy a estarles hablando, hermanos, un momentito acerca de estos pasajes que hemos leído y le he puesto por título visión y provisión. Así le he puesto porque al examinar el texto me di cuenta que esas dos cosas están en estos pasajes. Puede ser que hay más, ¿verdad? Pero solamente el Señor me ha hecho entender esas cosas en estos pasajes. Visión y provisión. Eso. Visión y provisión. Yo no sé si alcanzan a ver ahí en la pantalla. Hoy vamos a estar hablando de esas dos cosas. La visión que Dios le da a Moisés para llevarlo a cabo, y también vamos a estar hablando la provisión que se necesita para poder llevar a cabo lo que Dios le mandó a Moisés. En eso consiste la predicación, la enseñanza. Entonces, en primer lugar, leamos el 8 y el 9, que es ahí donde me doy cuenta que Dios le da una visión, ¿verdad? No que Él vio una visión, sino que lo manda a que Él realice algo más adelante, en el futuro. A eso me refiero visión. Algo que voy a realizar en el futuro, pero que yo ya lo estoy viendo. ¿Me expliqué? A eso me refiero visión. Porque también la palabra visión significa ahorita que estoy hablando y de repente Dios me muestra algo. También eso es visión, pero no me refiero a eso. ¿Alguien ha visto alguna visión, hermano? A veces cuando uno está orando, a veces cuando estoy orando, de repente al estar orando veo cosas, ¿verdad? Así como los estoy viendo a ustedes, pero estoy orando. Esas son visiones. También ustedes la han tenido. Amén. Entonces, hermanos, pero en esta ocasión, visión tiene que ver con algo que voy a realizar en el futuro, que yo ya lo estoy viendo. Entonces, veámoslo. Visión, versículo 8 y 9. Mira lo que dice Dios a Moisés: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es ahí donde llego a ver yo que Dios, en primer lugar, le da una visión a Moisés acerca de construir un tabernáculo. Dios le dice a Moisés: harás un santuario para mí. La palabra tabernáculo, el tabernáculo es eso que usted ve en pantalla. El tabernáculo que ellos levantaron en el desierto consiste en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y a través de todo ese diseño, Dios nos revela el plan de salvación o de redención para con el hombre. Todo está revelado ahí. ¿Cómo es que Dios, de qué manera es que Dios va a redimir al hombre? Entonces todo está revelado en el tabernáculo de Moisés, pero no he venido para enseñar eso. Pero el punto, la palabra tabernáculo significa tienda o vivienda. Entonces el tabernáculo o el santuario a la cual se refería el Señor es esa tiendita que usted ve dentro del atrio.
esa carpa que usted ve allá adentro. Entonces Dios le dice a Moisés: y harán un santuario para mí. En otras palabras, levantarán una tienda para mí. Ahora, ¿por qué Dios quería que ellos le construyeran una tienda, un tabernáculo? ¿Cuál era el deseo de Dios? Él lo dice ahí: y habitaré en medio de ellos. O sea, en primer lugar, Dios le da a Moisés la visión de construirle un tabernáculo, una tienda, un santuario. Lo vas a construir, lo vas a levantar. Yo te voy a dar el diseño, cómo tú lo vas a hacer. Te voy a mostrar cómo tú vas a hacer los utensilios que quiero que hagas para el tabernáculo. Entonces vemos a Dios ordenando, mandando a Moisés que en el futuro, después de que le estaba diciendo eso, levantara ese tabernáculo. Y Dios le dice: mira, yo quiero que me levantes esa tienda. Yo quiero que me construyas una vivienda. En otras palabras, el deseo de Dios era vivir en medio de su pueblo. Ese siempre ha sido el anhelo de Dios y ese será el final. Porque ese es el plan de Dios. Lo puedes leer en el libro de Apocalipsis, que vendrá un día donde nosotros, ¿verdad?, Dios estará en medio de nosotros. Nosotros seremos su pueblo y Él es nuestro Dios. Entonces el plan o el deseo de Dios es habitar en medio de su pueblo Israel. Dios anhelaba. Entonces mire, Dios había escogido a Israel para que viniese a ser su pueblo. No porque Israel era una gran nación, no, Dios le dice: yo los he elegido para que sean mi pueblo porque así lo he querido. No porque ustedes son, qué bárbaro, qué pueblo. Así que de lo mismo con nosotros. Si Él te ha elegido a ti, no es porque no vayas a pensar, porque quizás tengas un buen peinado o porque te mires muy guapo, muy hermosa. No, nada de eso. Dios nos ha escogido porque Él así lo ha querido. Porque ¿quién de entre nosotros es poderoso? Nadie. Lo mismo le dijo a los corintios: entre ustedes no hay gente poderosa, no hay gente de alto nivel, no hay. Por eso termina diciendo: por eso Dios escoge lo más necio para avergonzar a los sabios. Dios escoge lo más vil para avergonzar a lo fuerte. Así que no se ande creyendo, ¿ah?, que no se le suba. Porque yo ya, el Señor me escogió a mí y a ti no. No, que no se le suba. Entonces mire, Dios dice: yo quiero vivir entre ustedes. Yo quiero tener comunión con ustedes. Así que quiero que me levanten un tabernáculo. Entonces fíjese, ese tabernáculo que Moisés levantó, Dios vivió en esa tienda. Dios bajó y vivía en esa tienda. Entonces, mire, hermano, qué lindo es el Dios que nosotros servimos, haciéndonos entender que un día en el futuro Él no solamente iba a vivir en una tienda, sino que Él iba a venir a morar en nosotros. Así como ese tabernáculo fue una vivienda para Dios,
Ahora el tabernáculo donde Dios vive ya no es una tienda, sino que somos nosotros. Por eso la palabra dice: vosotros sois tabernáculo del Espíritu Santo. Dios mora en ustedes a través del Espíritu Santo. Entonces, mire, hermano, eso Dios ya lo venía revelando desde tiempos pasados. Entonces, pero avancemos. Entonces, vea conmigo el orden, el mandato de Dios. Moisés, levántame un santuario. Yo quiero vivir allí. Yo quiero habitar en medio de ustedes. Así que levántame, hazme un santuario, constrúyeme un tabernáculo. Esa es la visión que Dios le da a Moisés. Ahora, la pregunta es esta. La pregunta es esta. ¿De dónde van a venir todos los materiales que se necesitan para construir un tabernáculo? ¿De dónde va a venir todo eso si estaban en medio del desierto? ¿De dónde, hermano? Vemos a Dios diciéndole: mira, yo quiero que me levantes un tabernáculo. Y tú vas a necesitar esto, vas a necesitar esto, vas a necesitar esto. Pero Moisés estaba en medio del desierto. Ahora, la pregunta es esta: ¿de dónde vendrá todo lo que se necesite para llevar a cabo esa obra? ¿De dónde va a venir? ¿Será que será que ellos tenían que correr a Egipto para ir a pedirle a los egipcios que si pueden ayudar para la obra? Entonces nos damos cuenta. Primero Dios le ordena a Moisés: mira, esto es lo que quiero que tú hagas. Esta es la obra que quiero que tú lleves a cabo: levantar un santuario. Ahora la pregunta: ¿de dónde va a venir todos los materiales que se necesitan para llevar a cabo esa obra? ¿De dónde va a surgir? Entonces nos damos cuenta que Dios le dice a Moisés, mire lo que le dice el Señor a Moisés, versículo 1. ¿Qué le dice? Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, de su voluntad, de corazón, tomaréis para mí ofrenda. Entonces, primero Dios le muestra la obra a Moisés, lo que él tiene que construir, lo que él debe de llevar a cabo con el pueblo. Pero ahora, ¿de dónde va a venir todo lo que se necesita para llevar a cabo esa obra que Dios quiere? ¿De dónde va a venir? ¿Quiénes son los que tienen que proveer eso? La Biblia dice que Jehová le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel. Dios no le dice: mira, vayan a Egipto y díganles a los egipcios a ver qué van a donar. No, Dios le... Qué silencio, hermano. ¿Se da cuenta que es difícil un cambio de mente? Porque habemos cristianos que tenemos una mentalidad del mundo tocante a lo que es darle al Señor. Hay un montón de cristianos hoy en día
que sirven a Dios, pero con una mentalidad mundana. A tal grado que cargan esa mentalidad que les cuesta darle al Señor. Algunos están diciendo, no hubiera venido hoy. Entonces, mire, hermano, mire, Dios le dice a Moisés, esta es la obra que quiero que tú hagas. Y estas son las cosas que tú vas a necesitar. Así que esas cosas, ¿de dónde van a venir? Y entonces Dios le dice a Moisés, todo esto tiene que venir de mi pueblo. Así que di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Ahora vemos a Dios diciéndole a Moisés, en medio del desierto, me vas a levantar el tabernáculo. Voy a vivir en ese tabernáculo. Voy a habitar en medio de ustedes. Pero para que esa tienda pueda ser construida, para que esa obra pueda ser llevado a cabo, dile a los hijos de Israel, dile a mi pueblo, en otras palabras, diles que traigan ofrenda para mí. Y cuando lo traigan, dice, lo deben de dar, ¿qué dice? De su voluntad y de corazón. En otras palabras, debe de haber ese deseo en el corazón de los hijos de Dios, el ofrendarle a Dios. Y a la hora de ofrendarle a Dios, lo deben de hacer de corazón. Mire, hermano, cuando uno hace algo no con todo su corazón, lo está haciendo obligado. El que hace algo, sea para la obra, cuando no lo haces con todo tu corazón, entonces quiere decir que lo estás haciendo de manera obligada. Porque en tu corazón no está el de hacerlo o el de darlo. Y si lo haces o lo das porque quizás con otro propósito. Por eso Dios dice, los que van a proveer estos materiales para mi obra va a ser mi pueblo. Van a ser mis hijos. Así que diles que me traigan ofrenda. Y cuando lo den, que lo den de manera voluntaria. Pero mire, hermano, nosotros los cristianos a veces confundimos la palabra de manera voluntaria con lo que caiga. Como es voluntario, entonces lo que caiga. Fíjate que no. De su voluntad, de manera voluntaria, no significa lo que caiga. Si fuera lo que caiga, Dios no hubiera establecido qué cosas debían de traer. Entonces, cuando dice de su voluntad, significa que debe de haber ese deseo de dar esa ofrenda. Y no es lo que caiga. No, hoy en este tiempo, hermano, los pastores, pues algunos, les cuesta hablar esto a la gente, por los falsos que hay, pues. Pero yo no, ese es mi trabajo. Y un día voy a darle cuenta al Señor que me llamó. Por eso yo le estoy enseñando.
Entonces, mire, dile a los hijos de Israel, ellos son los que me tienen que traer ofrenda. Mire, cuando nosotros vamos a ofrendar nuestra alabanza, nuestros cánticos, nuestros servicios y la ofrenda que nosotros damos, lo debemos de dar de esa manera, de nuestra voluntad. Señor, mira, hoy voy a dar esta ofrenda. Señor, hoy voy a ofrendarte mi alabanza. Señor, hoy voy a ofrendarte mi servicio. Todo eso es ofrenda para Dios. Y uno lo debe de hacer de su voluntad, con ese deseo, con ese agradecimiento. ¿Cuántos de los que están aquí en alguna ocasión han hecho cosas, pero no de manera voluntaria, sino que lo obligaron a hacerlo? Ahora, cuando tú lo hiciste, como no era voluntario, era de manera obligada, ¿cuál fue tu actitud cuando lo hiciste? ¿Verdad que no lo hiciste con alegría? Nadie hace las cosas con alegría cuando se le está obligando. Está bien, pues, nomás porque me lo está diciendo. O sea, Dios dice, si ustedes me van a ofrendar algo, dice Dios, si ustedes me van a ofrendar su servicio, su alabanza, su adoración, su vida, ¿verdad? Todo, lo deben de hacer de manera voluntaria. Que nadie te obliga a hacerlo, sino que tú deseas hacerlo. De tu voluntad. Y hazlo con todo tu corazón. Esa es la ofrenda, esa es la actitud que Dios espera de nosotros, sus hijos. Entonces, hermanos, dice, tomaréis mi ofrenda. Ahora les pregunto, ¿de dónde va a venir lo que se necesita para llevar a cabo la obra del Señor? ¿Ya? Aunque se le atoró ahí en la garganta. Dice del pueblo, hermano. Eso es lo que enseña Dios. De nosotros. Nunca Dios te va a pedir lo que tú no tienes. Nunca Dios va a demandar algo de ti cuando tú no lo tienes. Ahora, ¿por qué Dios dice, dile a los hijos de Israel que traigan ofrenda? Porque eso es lo que se va a utilizar para la obra que quiero que tú lleves a cabo. Diles a ellos. Y entonces Dios le dice a Moisés, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Fíjate que no es lo que caiga, sino que Dios establece qué tipo de ofrenda tenían que traer. Y entonces, hermanos, si Dios estaba pidiéndole a su pueblo estas ofrendas, es porque Dios sabe que su pueblo lo tiene, lo posee. Es porque Dios sabe que de antemano Dios los ha bendecido con esas ofrendas. Mire, hermano, si el pueblo de Israel no hubiera tenido todos estos materiales, ¿tú crees que Dios le hubiera dicho a Moisés, dile a mis hijos que me traigan ofrenda? ¿De dónde van a traer, hermano? Si estaban en medio del desierto. Así como nosotros estamos en medio de este mundo. ¿De dónde? Entonces, si Dios pide esto, es porque Dios sabía
que los hijos de Israel poseían todas estas cosas. Ahora, mire qué tipo de ofrenda les pidió. Versículo 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Mire qué ofrenda. Dice, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Mira, piedras de ónice. Hermano, ¿de dónde voy a tener yo una piedra de ónice? Y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Mira, Dios le dice a Moisés, estos son los materiales que quiero que mi pueblo me ofrende. Dice, primero me tienen que traer oro, plata y cobre. ¿Por qué Dios le pide a su pueblo esos materiales? Porque Él sabía que entre su pueblo habían hijos de Él que tenían oro. Habían hijos de Él que tenían plata. Habían hijos de Él que poseían cobre. Yo tengo oro, el hermano tiene plata, otro tiene cobre, otro pieles de carnero, otro aceite. Quizás no todos tenían estos materiales, pero sí había gente entre todo el pueblo de Dios que poseía todas estas cosas. ¿En qué me baso para decirles que cuando Dios te pide algo es porque Él sabe que tú lo posees? Dios nunca te va a pedir lo que tú no tienes. Guárdate eso en tu corazón. Dios nunca te va a pedir lo que no posees, lo que no tienes. Él siempre te va a pedir algo que ya posees, algo que Dios ya te lo ha dado, te ha bendecido con ello. ¿De dónde me baso para decir eso? Vea, Éxodo 12, versículo 35 al 36. Éxodo capítulo 12, versículo 35 y versículo 36. Para que vea que no le estoy engañando, porque los noto raros. Éxodo 12, 35 al 36 dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, ¿qué? Alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. ¿No le dije pues? Si Dios les estaba pidiendo oro, plata, cobre, aceite, madera de acacia, es porque Dios ya los había bendecido con todas esas cosas. Es porque Dios ya sabe que su pueblo posee eso.
Por eso les estaba pidiendo, porque antes de salir de Egipto, Dios los había bendecido, Dios los había enriquecido, porque Dios le dijo a Moisés: dile a mis hijos que le pidan a los egipcios oro, alhajas, todo. Y los egipcios, con temor, con miedo, al ver, hermanos, el poder de Dios, hermano, para que el pueblo de Israel se fuera de Egipto, dice, tomaban, dice, llévatelo, ahí está, mira, pero váyanse. Los egipcios les dieron de sus cosas, a tal grado que el pueblo de Dios salió bendecido de Egipto. A tal grado que los hijos de Israel salieron, hermanos, prosperados de Egipto. Tenían todas esas cosas. Entonces, hermanos, por eso, ¿qué llegamos a entender entonces en esa verdad? ¿Ya? ¿Qué llegamos a entender entonces? Lo que yo llego a entender en estas verdades es esto: cuando Dios me bendice, cuando Dios bendice a sus hijos, es para que nosotros podamos ofrendar, para que la obra del Señor se lleve a cabo. Para eso Dios bendice a sus hijos. Para eso Dios nos bendice a nosotros, para que nosotros podamos, hermanos, proveer. Ahí está la provisión. ¿De dónde va a venir la provisión para llevar a cabo eso? Número uno, Dios te va a bendecir a ti, a mí, a todos, para que usted y yo podamos, hermanos, ofrendar para la obra del Señor, y para que la obra del Señor siga adelante, se lleve a cabo. Eso, ¿se da cuenta? Cuesta, hermano. Pero esa es la mentalidad de Dios, y uno tiene que adoptar esa mentalidad. Si Dios me bendice, mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, no solamente para que te vaya bien, porque a veces nosotros pensamos que Dios nos bendice, nos prospera para que nos vaya bien y andemos ahí haciendo cosas que no debemos. No, Dios nos bendice, nos prospera para que seamos de bendición para su obra. Para eso, ¿ya? Entonces, hermanos, vea, Dios bendijo a su pueblo, porque Dios les ordenó: pídanle a los egipcios alhajas de plata, de oro y de vestidos. Y el 36 dice que Dios le dio gracia. En otras palabras, los egipcios miraron a los israelitas con esa gracia, a tal grado que todo lo que ellos les pedían, los egipcios se los daban. Dame ese collar de oro que está colgado ahí. Llévatelo, ahí te va, mira. De paso, llévate también este. Dios le dio favor, dice, gracia. Cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, te pasan cosas, hermano. Entonces salieron bendecidos, salieron prósperos, salieron con un montón de cosas que nunca antes tenían. Por eso, cuando llegaron en el desierto, Dios les pide ofrenda de oro, de plata, de cobre, madera de acacia. Entonces, hermano, por eso, porque Dios sabe que su pueblo lo tiene.
Pero cuando Dios demanda su ofrenda para que el pueblo provea para la obra, lo debe de hacer de su voluntad. Hermano, llegó la hora de ofrendarle al Señor. Amén. ¿Ah? Pero a veces no, hermano. Mire, hermano, cuando Dios dijo, dile a mis hijos, a los israelitas, que traigan ofrenda. Veámoslo a ver si lo encuentro. Cuando trajeron la ofrenda, aleluya. Si alguien lo encuentra, está más adelantito. Donde todos traen su ofrenda. No lo apunté aquí. Aleluya. Ahí está, mira, 35. Éxodo 35. En el 25 estaba recibiendo la orden de Dios en el monte Sinaí. Ahora él baja del monte y le comparte al pueblo de Israel lo que Dios ha dicho. Éxodo 35:4 dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Puros generosos de corazón hay aquí. Entonces, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura. Pero, ¿y todo eso? Todo lo que Dios le dijo. Ahora, vaya al 21, al 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Por eso Pablo dijo que cada uno dé como haya decidido en su corazón. Hoy voy a ofrendar esto, Señor. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, ¿qué decía? Lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Mire, hermano, fíjese. Después de que Moisés baja del monte, le da la orden. Ahora se presenta con el pueblo y le dice: mira, esto es lo que Jehová ha mandado. Y esta es la ofrenda que Dios ha demandado. Y comenzó a dar la lista Moisés. Una lista de todo lo que se iba a ocupar.
Y cuando el pueblo escuchó, hermanos, ese mandato, esa orden, dice la Biblia, que toda la congregación salió. Cada quien traía su ofrenda. Y lo traían de su voluntad. Lo traían con todo su corazón, porque estaban agradecidos con Dios. Nadie venía con ofrenda obligada. Ellos, hermanos, venían con ofrenda voluntaria, con corazón alegre. Moisés, aquí traigo esto. Moisés, mira, aquí está esto. Mira, no, hermano. A tal grado, hermanos, que el pueblo correspondió de buena manera. Entonces, hermanos, mire, la provisión para la obra vendrá de Dios hacia su vida y de su vida para la obra. La provisión de Dios vendrá sobre mi vida para que yo pueda, hermano, bendecir su obra. Entonces, hermano, Dios nos va a bendecir a nosotros. Dios nos seguirá bendiciendo a nosotros. Dios nos seguirá proveyendo, supliendo, hermanos, en abundancia conforme su riqueza en gloria, hermanos, sobre nuestras vidas, para que nosotros podamos, hermanos, bendecir su obra. ¿Cuántos dicen amén? Apláudele al Señor. Entonces, hermano, ese es el pensamiento de Dios. Visión, Dios nos ha llamado con ustedes para que llevemos su obra, esta obra, en esta ciudad. Y todo lo que se utiliza en la obra del Señor, pues, hermano, Dios nos bendice a nosotros para que nosotros podamos proveer para su obra. Así. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios siga fluyendo sobre nuestras vidas. Por eso Dios le dijo a Abraham, este es el principio de la bendición. Si usted no lo ha entendido, ay, hermano, ruego a Dios que lo comprenda. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir para que seas de bendición. Todo hijo de Dios debe de entender ese principio, que la bendición de Dios sobre mi vida es para que yo sea de bendición para su obra. Que la bendición de Dios sobre mi vida es para que yo sea de bendición para otros. Para eso Dios nos bendice. Pero en el momento que esa bendición lo retengamos solamente para nosotros, en ese momento el fluir de la bendición ahí se queda. Porque cuando Dios da es para que usted y yo demos. Se lo vuelvo a repetir, porque no nos gustan estas cosas, pero así funciona la bendición. Dios me da para que yo dé. Dios me bendice para que yo sea de bendición. Entonces, para eso es. Por eso, mire, hermano, por eso me gusta este ejemplo. Mire, se fue el tiempo. En cierta ocasión, mire, pues les voy a decir algo. Éramos pocos. Llevábamos unos 5 años, 6 años en la obra. ¿Y sabe qué hacíamos? Para que se pudiera juntar para las necesidades de la obra, pues teníamos 2 cultos, como hoy siempre. 2 cultitos, uno entre semana y el domingo. Y el viernes había oración. Pero ¿sabe qué hacíamos? El culto entre semana, pues siempre uno ofrenda. El culto el domingo, pues siempre uno ofrenda. Pero para que, hermanos, entre más, ofrendábamos también los días viernes cuando había oración.
Pero un día, hermanos, un día, no sé dónde íbamos comenzando por Williams, me parece. Iba yo en el camino y de repente Dios habló a mi corazón y a mi mente: deja de recoger ofrenda los viernes. Así. Entonces, mientras yo iba en el camino, entonces recibí eso. Y entonces, hermanos, agarré mi celular y llamé a un hermano y le dije: hermanos, la orden es esta: dejen de recoger ofrenda los días viernes. Y desde ese día ya no recojamos ofrenda los viernes, porque con los martes y los domingos Dios suplirá todo lo que se necesita en su obra. Amén. ¿O quieren que recojamos ofrenda los viernes? Eso lo recibí del Señor, hermano, porque yo miraba que pues no, hermano, se necesita. Sino el que pone, ¿quién es? Yo no voy a ir con ustedes, nunca he ido. Desde que comencé, nunca he ido. Si hace falta, ¿quién lo pone? Eso. Y entonces, hermano, por eso pues dije yo: mejor recojamos ofrenda los viernes. Pero Dios es el que provee. Dios es el que suple. Pero siempre y cuando su pueblo necesita entender que Dios los va a bendecir para que ellos también y mi persona podamos bendecir la obra de Dios, podamos ofrendar para la obra del Señor, y esta obra seguirá adelante con lo que usted y yo le damos al Señor. Eso, apláudele fuerte al Señor, hermano. Voy a hablar esta palabra sobre tu vida. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar para que tú seas de bendición para su obra. Dios te va a seguir bendiciendo para que tú seas de bendición para la obra del Señor, para tu casa, para tu familia, para los tuyos, para los que te rodean. Dios te va a bendecir. Dios me va a bendecir para que yo dé. Amén. Póngase de pie, mis amados. Ya terminé. Visión y provisión. La visión de Dios es que su obra tiene que ser llevada a cabo en esta ciudad. Dios nos llamó, Dios nos dijo: siembra en esta tierra. El Señor me lo dijo. Por eso les digo, el Señor me lo dijo. Un día tuve mi sueñito, y en ese sueño Dios me mostró un terreno grandísimo. Por eso cada vez que voy a Williams me acuerdo de ese sueño. Un terreno grande. ¿Se ha visto la tierra cuando pasa el tractor y lo remueve? Toda negra esa tierra, pero extenso. Y entonces escuché una voz que me dijo, y me dice, mira, me llevó, marcó, mire, Dios siempre marca. Es como cuando Dios le reparte tierra a Israel en Canaán. Cada tribu tenía su límite. Y en ese sueño Dios me lleva y me dice, de aquí para allá es tuyo. De aquí hasta allá. Y me llevó hasta aquí. Es tuyo. Y así. Este es tuyo. Y después me mostró otros al lado. Este será de otro. Este será de otro. Pero este es tuyo. Y de repente apareció una mano
que vino del cielo, así, con un palo para sembrar. Y la voz me dijo: tu padre dice que siembres en esta tierra. Entonces recibí eso, ¿ya? Y cuando lo recibí, yo miré gente que ya estaba sembrando sobre esa tierra. Yo miré personas que ya estaban, hombres y mujeres que estaban sembrando en esa tierra que Dios me había dicho: esto es tuyo. Pero estaban sembrando. En otras palabras, cuando se siembra, nosotros cuando sembrábamos en el pueblo, los surcos tienen que ir derecho. Pero estas personas, cuando estaban sembrando así, los surcos todos chuecos. Y entonces, hermanos, como recibí la orden de sembrar en esta tierra, entonces le dije a la gente: mira, ustedes están sembrando mal. Las líneas tienen que ir derechas. Y entonces, ¿sabe qué hice? Tuve que volver a resembrar otra vez para enderezar las líneas, porque habían sembrado mal, ¿ya? Y eso es lo que estoy haciendo ahora. La semilla es la palabra de Dios y hay que sembrarla de manera correcta. Y eso es lo que estoy haciendo con ustedes. Por eso la palabra nos va a prosperar a nosotros, nos va a bendecir para que nosotros podamos llevar a cabo lo que Dios quiere con nosotros. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te damos gracias. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es espíritu. Y hoy tu palabra, Señor, la buena semilla de tu palabra ha sido, Señor, sembrada en el corazón y en la mente de tu pueblo conmigo. Y hoy hemos llegado a entender que la visión tuya para con nosotros es que esta obra tuya siga adelante, se lleve a cabo. Todo lo que tú has planeado llevar a cabo con nosotros y sobre nosotros, lo vas a llevar a cabo. Pero tú, Señor, nos vas a bendecir con ellos. Tu Padre Celestial, nos vas a dar gracia ante los ojos de los hombres, así como tú lo hiciste con tu pueblo. Le diste gracia ante los ojos de los egipcios. De la misma manera, Señor, tú eres el que nos da la gracia, Señor, ante los ojos de los hombres en este lugar y en donde quiera que andemos. Padre Celestial, sabiendo que tú eres el que nos va a bendecir, sabiendo que tú eres el que nos bendice, el que nos prospera, el que suple nuestras necesidades conforme tu riqueza en gloria, eres tú, Señor. Y tú lo haces para que nosotros podamos bendecir tu obra y ser de bendición, Señor, a nuestra familia. Por eso, Señor, te ruego, bendice, Señor, esta congregación. Que tu gracia sea, Señor, sobre de ellos, y que ellos puedan hallar gracia ante los ojos de los hombres donde quiera que estén, en donde trabajan, en la escuela, en donde quiera que anden, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre, hemos llegado a entender que tú eres el que nos bendice con tu pueblo para que seamos de bendición.